Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una de nuestras entrevistas. Hoy vamos a hablar con Adrián Domínguez, el responsable de la Unidad de Participación Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía en Jerez de la Frontera. ¿Y sobre qué vamos a hablar? Pues muy fácil, sobre deporte, educación y respeto, sobre todo respeto. Vamos a hablar del fútbol base y del comportamiento que los padres tienen en la grada. Adrián, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Domingo. Encantado de estar aquí con vosotros. El pasado lunes se celebró una charla en La Granja, ¿no?, en la que hablasteis de este tema. La verdad es que bastante importante porque os trae consecuencias duras cada fin de semana. Sí, es cierto, pero antes no quiero que se me escape de felicitaros por esta iniciativa que habéis puesto en marcha. Qué importante que la gente de talento de aquí de Jerez se quede aquí en Jerez y además que haga aportaciones, inversiones como este precioso plato que habéis puesto en marcha. Así que os deseo mucha suerte y os deseo lo mejor. En cuanto a las jornadas, todo parte de la Real Federación Española Andaluza de Fútbol y del consistorio del Ayuntamiento de Jerez. Es la primera teniente de alcaldesa, Laura Álvarez, la que cuenta con nosotros para esta jornada que ya tenían diseñada para hablar realmente de un problema que es cada día más acuciante. Es esa agresividad, esa violencia que, fíjate, ya no se nos da solo en el ámbito profesional del deporte y en el fútbol en concreto, sino que desgraciadamente, y yo creo que es aún más preocupante, se nos da en ámbitos de fútbol base y fútbol de formación en partidos de chicos muy muy pequeñitos. Como tú dices, prácticamente casi todos los fines de semana, si no nosotros, los compañeros de policía local o incluso ambas policías, tenemos que acudir a los campos de fútbol de La Granja, a los campos de fútbol de La Canaleja, a San José Obrero o a los campos de fútbol de la Juventud, porque se producen todos los fines de semana situaciones violentas y reyertas a raíz de los partidos de fútbol. La verdad es que es bastante importante concienciar a los padres, sobre todo también de que dejen que el rol de entrenador lo tengan los entrenadores, no que ellos no son técnicos, ¿no? Totalmente. ¿Cuál es el problema mayoritario que os encontráis? Porque yo, que soy aficionado al fútbol base, pienso que este es uno de los grandes problemas. El problema, Domingo, lo mismo que nos pasa en la calle, es la gente que no tiene empatía, ni respeto, ni educación con los demás. Eso es la base con lo que nosotros tenemos que lidiar todos los días en la calle, en todas las intervenciones. Pero si eso lo trasladas además al ámbito deportivo, en el que hay padres que se creen, como tú dices, que saben más de fútbol que nadie, pero además hay padres que vienen frustrados y vuelcan sus frustraciones y sus anhelos en sus hijos, quieren que sus hijos sean Cristiano Ronaldo o Messi, todo eso hace que trascienda que un partido de fútbol de un niño que juega en alevines el sábado por la mañana o el domingo, pues sea nada más que eso, un deporte entre niños que sea bien para ellos. Pero trasciende a los padres en que parece que se están jugando la vida, en que parece que se están jugando algo más que el deporte de sus hijos, precisamente por esto, ¿no? Porque creen que sus hijos les van a sacar de pobre, ponen sus anhelos y sus ilusiones en los niños tan pequeños, les fuerzan y les meten una presión antideportiva que tampoco es buena, y además hay gente que no tiene educación ninguna y que llega a los campos los domingos acumulando frustración de toda la semana y se cree que los demás le tienen que aguantar sus iras y sus frustraciones. Al final tenemos que intervenir y en muchos casos incluso llevarnos detenido. ¿Cómo afecta a los niños el ver a su padre hecho un energúmeno en la grada? Porque a esa edad pues son verdaderas esponjas, ¿no?, que como mínimo el vocabulario se lo llevan. Totalmente, yo creo que esto es lo más grave. Un niño de 7, 8, 9, 10 años que tiene que ser su padre y su madre su referente primordial, el segundo la escuela y los profesionales de la educación como en el deporte, ellos son verdaderas esponjas. Ellos asimilan los comportamientos de sus padres. Si su padre es un energúmeno que no tiene educación ninguna, que es una persona violenta, que además cree que por la imposición se consigue todo, el niño lo asimila. Y luego, desgraciadamente, esos comportamientos agresivos los repite. Los niños y los adolescentes muchas veces repiten comportamientos de los padres simplemente por imitación o simplemente porque lo han asimilado desde pequeños en casa. Yo creo que eso es lo más grave. El deporte, que yo creo que la práctica deportiva tiene que ser todo lo contrario, es decir, tiene que ser una fuente no solo de salud, sino de valores, de integración, de socialización, pues a veces con algunos padres se nos convierten en todo lo contrario. Pues en eso todas las administraciones pues tenemos que unirnos, intentar que estas personas pues no sigan por ese camino. Hablamos de deporte, educación y respeto. Sin embargo, donde más vemos pues este tipo de problemas cada fin de semana es en el fútbol.
¿Por algo en concreto crees que se da esto? Bueno, quizás sea un tema sociológico, cultural. Es cierto que en otros deportes no nos pasa tantas situaciones violentas. Se me vienen a la cabeza, por ejemplo, el rugby, que cada día está más de moda, pero no hay que criminalizar al fútbol. Es el deporte más seguido, es el deporte que más chicos practican, y quizá por eso es donde se vuelcan más frustraciones y más situaciones, como te he contado, de personas adultas. Quizás habría que hacer un esfuerzo, y yo sé que la Federación Andaluza de Fútbol lo va a hacer, de escuela de padres, de formación de valores, porque los niños asumen estos comportamientos y luego los repiten en el mundo, en las categorías superiores, y los muy poquitos que llegan a profesional, porque hay que decir a los padres que solo el 2% de los chicos que practican fútbol llegan a jugar de forma profesional. Digo, de forma profesional contando en tercera división. Menos de un 0,5% van a jugar en primera división. Es decir, que es como un porcentaje bajísimo, ¿no? Bueno, pues ellos tienen que ser conscientes de eso. Me decía un compañero mío que es entrenador de fútbol y que estuvo con nosotros en la charla, que fíjate, hay muchos más problemas en el fútbol base que a partir de tercera división para arriba. Porque a partir de tercera división para arriba tenemos la Ley Nacional del Deporte, donde las multas y las cuantías por hacer una trastada en un campo deportivo son mucho más altas. Desgraciadamente no tenemos la Ley Andaluza del Deporte desarrollada, ni tenemos una ley estatal que nos sancione las conductas incívicas y agresivas en los campos de fútbol base, lo mismo que se sanciona a un ultra a partir de la tercera división. ¿Qué tipo de sanciones le pueden caer a un padre que incumpla las normas en un campo de fútbol base? ¿Hay alguna multa establecida? Pues mira, nosotros en el fútbol base, tanto nosotros como Guardia Civil y Policía Local, nos tenemos que atener a la Ley de Seguridad Ciudadana, la 4/2015. Hay que decir que tampoco es moco de pavo las sanciones. Unos desórdenes públicos graves, en un entorno de espectáculo, un entorno deportivo, parten de 600 euros hasta 30.000 euros, la multa que te impone Subdelegación de Gobierno. Por otra parte, cuidado que no es ninguna tontería. Luego vienen los lloros. Y luego vamos a hablar de eso, también por las personas que cometen lesiones. También las propias ordenanzas de todos los ayuntamientos, y Jerez no es una excepción, plantea que los incívicos van a ser sancionados. También hay unas multas que el ayuntamiento puede imponer, y además se puede negar su acceso a los campos de fútbol que gestiona el ayuntamiento de forma directa o indirecta. Así que no es baladí el tema de las sanciones económicas. Y dentro de las sanciones económicas, ¿qué tipo de acción se podría contar como incívica o que incumpliría? Bueno, la Ley de Seguridad Ciudadana... Lo mismo un insulto, ¿no? Es decir, una palabrota. Sí. No la vamos a reproducir aquí para que los niños no la absorban. Pues bueno, cuenta menos que a lo mejor agredir al árbitro, no lo sé. Por supuesto, como te digo, lo primero que nos tenemos que atener es al Código Penal. Evidentemente, si nosotros acudimos a un campo de fútbol, que desgraciadamente nos ocurre, y ha habido una agresión, hay una persona con lesiones, lo primero es el Código Penal, eso por supuesto, y además luego vienen los lloros, porque por una pelea absurda, por una reyerta estúpida, tú produces unas lesiones graves a una persona y luego el juez te va a condenar a prisión, porque es un delito grave. Tú le dejas a una persona con secuelas. Tenemos un caso aquí en Jerez ahora de un jugador de fútbol que recibió un golpe importante en el oído y le han quedado pitidos. Eso va a ser unas lesiones graves que el causante seguramente se vea en prisión. Es que has causado unas lesiones graves con tus actitudes. No solo fastidias la vida de la víctima, que para mí como policía, por supuesto, lo que más me importa es la víctima, pero es que tú también vas a tener que ir a prisión y vas a tener antecedentes toda tu vida. El tema de las sanciones económicas, pues nos podemos ir desde unos desórdenes públicos graves, que van de 600 hasta 30.000 euros, unos desórdenes públicos leves, unos insultos irían más por el Código Penal, por el tema de injurias por parte de la parte afectada, pero la Ley de Seguridad Ciudadana sí nos da a los agentes de la autoridad un amplio abanico de actitudes que son sancionables. Y así se hace, se manda a subdelegación de gobierno, y además sería bueno también que todas las administraciones compartieran en mayor medida información sobre las personas incívicas, para que también los ayuntamientos actuaran en base a sus reglamentos en las ordenanzas municipales. Bueno, Adrián, como tenemos poquito tiempo en esta charla, ¿qué más podríamos destacar de lo que vimos el pasado lunes en La Granja? Bueno, creo que fue una iniciativa pionera
creo que no se ha hecho en otra parte de España. Creo que las diferentes administraciones tenemos mucho que decir. Nosotros como Policía Administración Central, la Junta de Andalucía por supuesto da también, hay una ley andaluza del deporte que hay que desarrollar con una reglamentación. Por supuesto también los ayuntamientos tienen mucho que decir, los campos municipales son de titularidad de los ayuntamientos, ellos tienen que poner también mucho de su parte, que lo ponen, y entre todas las administraciones, como se demostró con la gran afluencia de público y sobre todo que estuvimos todas las administraciones allí a una, pues intentar poner coto a estas situaciones, porque son sobre todo situaciones que lo más grave es el aprendizaje que se lleva a los críos. Un crío que se lleva ese aprendizaje de la violencia lo interioriza mucho y luego lo va a repetir. Creo que poniendo todos un poquito de nuestra parte hay que erradicar estas situaciones que son verdaderamente vergonzosas. Domingo, es que es vergonzoso llegar a un campo de fútbol con tu niño un domingo por la mañana y observar una reyerta, una pelea o simplemente unos insultos. No hay que tener tampoco ninguna tolerancia con la violencia verbal. Nosotros en la policía siempre decimos que donde hay violencia verbal o se pone coto o al final va a desarrollar siempre una violencia física. Bueno, pues entre todos que estemos un poquito más pendientes de estas cosas, intentar ponerle coto. Porque, para terminar, ¿ha ascendido en los últimos tiempos la violencia en los campos de fútbol? Bueno, desgraciadamente, ¿El fútbol base? Desgraciadamente la violencia en el fútbol base, en el fútbol amateur siempre ha existido. Pero puede ser, no tengo los datos encima de la mesa, ni tengo un estudio sociológico, pero nosotros desde Policía Nacional sí notamos que de unos años a esta parte hay más incidencias. Es que, como te repito, hay pocos fines de semana en que los compañeros que están de servicio en el coche patrulla no tengan que acudir a alguno de los campos de la ciudad por un tema así. Entonces podemos decir que desgraciadamente es una incidencia no excesivamente alta, pero que sí se repite en el tiempo con cierta asiduidad. Pues esperemos que a partir de ahora no tengáis que acudir tantísimo a los campos de fútbol y que esta charla de concienciación pues sirva a tanto padres como a niños también y entrenadores. Bueno, sobre todo los padres que son la pieza clave y fundamental en todo este tema, porque el deporte tiene que ser disfrute, salud y aprendizaje en el respeto y la tolerancia, que es lo que todos nosotros queremos. Pues muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta charla. Gracias, Domingo, un placer.